Soy Juan Carlos Franceschini, director de la Escuela de Emprendedores Inmobiliarios Argentinos y director del Máster MDI. Le damos la bienvenida a este seminario de nuevo escenario del mercado inmobiliario y nociones de pospandemia. Agradecemos a la Cámara Inmobiliaria Argentina, al Instituto de Capacitación Inmobiliaria y a la Escuela de Emprendedores Inmobiliarios Argentinos. Hoy tenemos el honor de contar con los siguientes expositores. El licenciado Jorge Alonso, que es asesor académico del Instituto de Capacitación Inmobiliaria de la Cámara Inmobiliaria Argentina, quien se va a referir a la comercialización de inmuebles con nuevas herramientas digitales. Al doctor Eduardo Zunini. Eduardo es consultor inmobiliario y una persona que cuenta con una gran experiencia y expertise en la comercialización de inmuebles y también en el ámbito del desarrollo inmobiliario. Él se va a referir a la generación y comercialización de proyectos inmobiliarios en pospandemia. A continuación, el doctor Agustín Pérez Cambiaso. Agustín es socio del estudio Nicholson y Cano, uno de los estudios especializados en el área del real estate en Argentina más importantes, quien se va a referir al impacto de la pandemia en los contratos del sector inmobiliario, la situación actual y perspectivas futuras. Las exposiciones de esta tarde van a ser en la forma que hemos mencionado, y además al final les recuerdo que se queden porque va a haber un debate entre todos en términos de algunos de los aspectos que se plantearon en cada una de las exposiciones. La verdad que la pandemia a nosotros nos ha significado un cambio sustancial en nuestras vidas y también en el ámbito económico. Podemos decir que la pandemia se ha transformado en un cisne negro, en referencia al bestseller, el libro de Nassim Taleb, un filósofo y matemático libanés, desarrollar esta teoría, la teoría del cisne negro o teoría de los sucesos, que es una metáfora que describe un suceso sorpresivo. Él inclusive en una nota que elaboró en el New York Times decía que los atributos, los tres atributos más importantes para definir de lo que es un cisne negro son en que el suceso es un caso atípico, es una sorpresa, es una rareza que se observa en el ámbito socioeconómico, es un impacto extremo, es un impacto enorme, importante. En el último punto él hablaba de la retrospectiva predictiva, en la cual señalaba que el fenómeno es explicable desde su presencia después de los hechos. Ahora bien, sin embargo, referido a la pandemia en sí del coronavirus, él en algunos artículos últimamente llegó a mencionar de que él no consideraba un cisne negro. Si bien compartía el hecho de los atributos 2 y 3 que señalé, él decía que no era una sorpresa para el mundo porque en definitiva en los últimos tiempos el mundo estuvo trabajando en algunos escenarios de pandemia y bueno, de hecho la Organización Mundial de la Salud estuvo en los últimos tiempos, digamos, trabajando mucho en diferentes pandemias que ocurrieron en el mundo. Ahora bien, para él entonces no se daba la situación de la sorpresa. Pero yo creo que en el fondo
y por eso sostengo de que en el fondo es un cisne negro de alguna manera, un poco particularizado, porque cumple con los otros dos puntos de la teoría de Taleb, pero por la forma y en la modalidad que esta pandemia surgió y en la manera que se comportó, realmente para muchos, inclusive, bueno, para el sector de salud mundial, realmente ha sido un desafío muy importante porque fue un virus que puso en juego todo el sistema de salud de cada uno de los países, llevándolo a extremos importantes. Y esa en realidad es la mayor dificultad que tiene esta pandemia, por el hecho de que el virus se centra fundamentalmente en el daño que produce a las personas mayores, a las personas de riesgo, y es la principal dificultad que tienen los países en términos de esta cuestión, ¿no? Nosotros hemos elaborado un estudio vinculado con la expansión del coronavirus y el impacto del mismo en nuestro sector, en Argentina, documento que lo vamos a poner disponible para ustedes, junto con todas estas presentaciones. Y en él planteábamos que respecto de la pandemia, básicamente Argentina, junto con algunos otros vecinos nuestros vecinos, hermanos, realmente han logrado, digamos, transitar esta pandemia de alguna manera sin sobresaltos. A excepción de nuestro hermano país de Brasil, donde prácticamente ya hace 30 días inició el proceso de la aceleración. Fue uno de los conceptos que nosotros elaboramos en este estudio, el de la aceleración de los contagios. Quiere decir que se produce la aceleración cuando ya los contagios superan los 1000 contagios diarios. Y ese es un punto muy importante a tener en cuenta, porque hoy una de las cosas positivas dentro de los grandes males que tenemos es que Argentina, por lo menos hasta ahora, está bien posicionada, insisto, junto a otros países vecinos nuestros, que han logrado mantener esa curva de contagios y frenar algún proceso de aceleración. Hemos visto imágenes dantescas en el mundo justamente a partir de la aceleración de contagios y lo más difícil cuando se produce la aceleración de las muertes. Así que esta pandemia ha significado un impacto muy importante con decisiones desde el punto de vista económico que a todos nos ha tocado de diferente manera y particularmente al mercado inmobiliario. La comercialización también se ve afectada en este punto, en donde hubieron que determinar determinadas normas para transitar este camino hasta que el mercado vuelva a la normalidad. Y también existe la inquietud, la expectativa de qué es lo que va a pasar con nuestro mercado inmobiliario, de comercialización de inmuebles usados, de comercialización de inmuebles a estrenar y nuestro mercado de desarrollo y de construcción inmobiliaria. Así que todas estas presentaciones están orientadas a brindar una orientación de qué es lo que está ocurriendo hoy en periodo de cuarentena y qué es lo que podemos llegar a tener una vez que transitemos esta pandemia y volvamos, si Dios quiere, todos a la normalidad. Así que bueno, hecha esta presentación, tengo el honor entonces de darle la palabra al licenciado Jorge Alonso. Adelante, Jorge.